El añel llegó antes que ella. Rodó por el umbral del templo, pequeño, de cobre oscuro. Una serpiente grabada que yo misma había tallado. Cassia entró 3 pasos detrás. 19 años. Hombros cubiertos de polvo. La expresión de alguien que ya decidió y solo viene a confirmar lo que no puede detener. Me caso en 3 días, dijo. Vine a pedirte tu bendición. Las serpientes en mi cabeza se detuvieron. Todas. Al mismo tiempo. Me acerqué. La miré a las manos, nudillos blancos, apretadas, el peso de algo que lleva mucho tiempo cargando. ¿Con quién? Ella dijo el nombre. Darro. El mismo nombre que escuché 22 años atrás. En este mismo umbral. Con este mismo olor a piedra fría y aceite quemado. Esa otra mujer nunca volvió a su casa. Cassia. Si te casas con ese hombre, lo perderás todo. No es una profecía. Lo vi. Ella no respondió de inmediato. Me miró, ojos color miel oscura, serios, sin lágrimas, y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. No fue negación. No fue miedo disfrazado. Fue la sonrisa de alguien que ya conoce el precio, y ya lo pagó. Lo sé, dijo. Dijo que sí. Me quedé con el añel en la mano, mirándola alejarse. Y por primera vez en siglos no supe si estaba viendo a alguien caminar hacia su destrucción. O hacia la de otro. ¿Qué sabía Cassia que yo no sabía? ¿Por qué su sonrisa no tenía miedo? ¿Y qué había hecho ese hombre, 23 años atrás, que nadie se había atrevido a contarme? Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Conocía ese nombre desde hacía 22 años. Darro. Comerciante de telas finas y favores más finos todavía. Hombre que construía deudas donde otros construían confianza. Lo supe la primera vez que una mujer pronunció su nombre en mi templo. Fue Mira. 34 años, pelo negro hasta la cintura, 3 hijos y un marido que había firmado su dote a nombre de Darro sin decirle. Llegó un amanecer de primavera con los pies descalzos y una marca morada en el antebrazo derecho, 4 dedos, presión de mano, reciente. Me quedan 5 días, dijo. Después de eso, la casa es de él. Trabajé durante 4 noches seguidas para encontrar el registro del contrato. Lo encontré. Lo anulé. Mira recuperó la casa. Pero Darro no desapareció. Darro aprendió. Eso fue lo primero que entendí sobre él. Cada vez que alguien lo detenía, él no retrocedía. Observaba. Identificaba el error. Y la siguiente vez no cometía ese error. La siguiente mujer que llegó a mi templo por su causa fue Petra. 41 años. Viuda. Dueña de un molino que su esposo le había dejado. Darro había conseguido que 3 magistrados distintos firmaran 3 documentos distintos, cada uno válido por separado, que juntos transferían el molino a su nombre sin que Petra hubiera firmado nada. Eso ocurrió hace 17 años. Petra perdió el molino. Yo no pude hacer nada, los 3 documentos eran legales. Cada uno por separado. Juntos eran una trampa, pero la ley no lee trampas. La ley lee firmas. Petra se fue de la ciudad. Nunca supe a dónde. Eso fue lo segundo que entendí sobre Darro, no destruía a las mujeres con violencia. Las destruía con papel. Con tinta. Con el peso acumulado de documentos que ninguna mujer sola podía cargar. Y ahora quería casarse con Cassia. Cassia, que tenía 19 años y ojos que sabían demasiado para su edad. Cassia, que había crecido a 3 calles de mi templo, que venía a dejar flores en el umbral cada luna nueva desde que tenía 7 años. ¿Qué me había preguntado una vez, con la voz directa de los niños que no saben que hay preguntas prohibidas? ¿Tú recuerdas todo lo que has visto? Le dije que sí. Ella asintió, seria, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Tenía entonces 9 años. Ahora tenía 19. Y Darro tenía 51. Y el casamiento estaba fijado para dentro de 3 días, al mediodía, en el altar público de la plaza central. Esa tarde, después de que Cassia se fue, me senté en el umbral del templo con el añel de cobre en la mano. Las serpientes se movían despacio. Inquietas, pero sin dirección,
como cuando sienten algo que no pueden nombrar todavía. Giré el añel entre los dedos. La serpiente grabada en el cobre miraba hacia adentro, mordiéndose la cola. Ouroboros. Lo había tallado así a propósito, 23 años atrás, cuando Cassia nació y su madre me pidió que hiciera algo que la protegiera. Su madre. Me detuve. El añel era de la madre de Cassia. Yo se lo había dado a ella, a Lene, el día en que Cassia nació. Y Lene me lo había devuelto 3 años después, antes de desaparecer. Me lo dejó en el umbral del templo, envuelto en un pedazo de lino, sin nota, sin nombre. Solo el añel. Y esta mañana había rodado desde la mano de Cassia hasta mis pies. Lo que significaba que Cassia lo había tenido todo este tiempo. Lo que significaba que Lene se lo había dado antes de desaparecer. Lo que significaba que Cassia sabía que su madre había estado aquí. Me puse de pie. Las serpientes se agitaron. Lene había desaparecido hace 16 años. Cassia tenía 3 años cuando eso ocurrió. Nadie en la ciudad hablaba del asunto, o más bien, nadie hablaba de él delante de mí, lo cual no es lo mismo. Fui al fondo del templo. Al lugar donde guardo lo que no debe olvidarse. Hay una piedra en la pared norte, más oscura que las demás, con marcas que no son decoración. Son registros. Nombres, fechas, deudas. No de dinero. De hechos. Busqué el nombre de Lene. Estaba ahí. Tallado hace 16 años con mis propias manos, en letras pequeñas y precisas. Lene. Madre de Cassia. Desaparecida el 4º día del mes de las lluvias. Última visita al templo, 3 días antes. Traía al añel. No habló. Dejó el añel y se fue sin mirar atrás. Y debajo, algo que yo misma había tallado y casi había olvidado. Una sola palabra. Darro. Me quedé inmóvil frente a la piedra. Las serpientes en mi cabeza se enroscaron hacia adentro, tensas, silenciosas. Darro había estado conectado a Lene. 16 años atrás. Y ahora quería casarse con la hija de Lene. Eso no era coincidencia. Eso era continuación. La pregunta era, ¿continuación de qué? Necesitaba el archivo del consejo. Necesitaba el registro de Darro, el completo, no el que mostraban en las audiencias públicas, sino el que guardaban en la sala sellada, el que acumulaba denuncias sin resolución, contratos disputados, nombres de mujeres que habían presentado quejas y luego retirado las quejas sin explicación. El archivo cerraba al amanecer. Abría de nuevo en 7 días, por inventario de temporada. Tenía una noche. Me até el manto, apagué la lámpara del umbral y salí al frío. La ciudad de noche olía a leña húmeda y a estiércol de caballo y a algo más dulce que no terminaba de identificarse, flores de algún jardín interior que no debería estar floreciendo en invierno. Caminé rápido. Las serpientes se aplanaron contra mi cabeza, camufladas, quietas, aprendieron hace mucho tiempo que de noche era mejor no llamar la atención. El archivo del consejo estaba en el extremo este de la plaza. Edificio de piedra gris, 2 guardias en la entrada principal, una ventana lateral que daba a un callejón que olía a orina y a musgo. No entré por la ventana. Entré por la puerta principal. Los guardias me conocían. No de nombre, los guardias del consejo nunca aprenden nombres. Pero me conocían de vista, de los 12 años que llevo presentando documentos, solicitando audiencias, depositando registros. Soy parte del paisaje administrativo de esta ciudad, igual que el polvo en las esquinas y las palomas en el techo. El guardia de la izquierda levantó la vista. Cierra en 1 hora, dijo. Lo sé, dije. Solo necesito consultar un registro. Entré. El archivo olía a pergamino viejo y a cera de sello y a la humedad particular de los documentos que nadie ha tocado en mucho tiempo. Las lámparas de aceite parpadeaban en los estantes altos, proyectando sombras largas entre los rollos clasificados por año y por tipo. Fui directo a la sección de registros comerciales con disputa. Busqué por nombre. Darro. Comerciante. Había 11 entradas. 11. En 22 años de actividad en esta ciudad, 11 registros de disputa. Lo que significaba que por cada disputa registrada, había probablemente 4 o 5 que nunca llegaron al archivo, porque las mujeres retiraron las quejas, porque los testigos desaparecieron, porque el costo de continuar era mayor que el costo de perder.
Saqué el primer rollo. Mira. El caso que yo conocía. Anulado. Resuelto. Saqué el segundo. Petra. El molino. Sin resolución. Caso cerrado por agotamiento del plazo legal. Saqué el tercero. Un nombre que no reconocí. 100. 43 años en el momento de la denuncia, hace 9 años. Dueña de una casa de huéspedes en el barrio del Puerto. La denuncia decía que Darro había presentado un contrato de sociedad que ella nunca había firmado, que le transfería el 40% de las ganancias de la casa a su nombre. La denuncia fue retirada 14 días después de presentada. Sin explicación. Busqué el cuarto rollo. El quinto. El sexto. El mismo patrón, repetido con variaciones. Mujeres que denunciaban. Mujeres que retiraban. Contratos que aparecían. Propiedades que cambiaban de mano. Llegué al séptimo rollo y me detuve. El nombre era Lene. La denuncia tenía 16 años. La leí despacio, con la lámpara muy cerca, porque la tinta estaba desvanecida y las letras eran pequeñas y apretadas, como escritas con prisa. Lene había denunciado a Darro por falsificación de firma. Había presentado como evidencia un contrato de tutela, un documento que transfería la tutela legal de su hija Casia, de 3 años, a nombre de Darro, en caso de que Lene muriera o fuera declarada incapaz. Un contrato que Lene juraba no haber firmado nunca. La denuncia fue presentada el segundo día del mes de las lluvias. 2 días después, Lene dejó el añel en mi umbral. Un día después de eso, desapareció. La denuncia quedó sin resolución. Caso suspendido por ausencia de la denunciante. Cerré el rollo con cuidado. Las serpientes en mi cabeza estaban completamente quietas. Darro no quería casarse con Casia. Darro quería completar lo que había empezado 16 años atrás. Tenía que llegar al magistrado Orsen antes del amanecer. Orsen vivía a 40 minutos del archivo, en una casa de piedra amarilla al final de una calle que olía a romero seco y a gato viejo. Llevaba 32 años siendo magistrado de esta ciudad. Había visto gobiernos cambiar, mercados colapsar, familias enteras desaparecer en una sola generación. Era el tipo de hombre que acumulaba deudas ajenas con la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre da la razón a los que esperan. Me debía una. Hacía 32 años, cuando Orsen era un magistrado nuevo con una familia nueva y un error nuevo, un error que involucraba a una mujer que no era su esposa y un documento que no debía existir, yo había sido la única testigo que podía destruirlo. No lo destruí. Lo guardé. Esta noche iba a cobrar esa deuda. Golpeé su puerta 17 veces antes de que abriera. Conté cada golpe. Era tarde, pasada la segunda hora de la noche, y el frío había bajado hasta hacer visible el aliento. Orsen abrió con una lámpara en la mano y ojos de hombre que sabe que las visitas a esa hora no traen buenas noticias. Me vio. Palideció. Entra, dijo. Sin saludo. Sin pregunta. Entré. La casa olía a vino añejo y a madera de cedro y a la cera específica que usan los magistrados para sellar documentos oficiales, una mezcla de pino y resina que se reconoce aunque no se pueda nombrar de dónde se conoce. Me senté sin que me lo ofreciera. Darro, dije. Comerciante. Casamiento en 3 días con una joven llamada Casia. Necesito una audiencia de impedimento antes del amanecer. Orsen dejó la lámpara sobre la mesa. Despacio. Con cuidado de no derramarla. Eso requiere evidencia formal de, tengo el registro de 11 disputas sin resolución, dije. Tengo la denuncia de Lene, madre de la novia, presentada hace 16 años, retirada por desaparición de la denunciante. Tengo el contrato de tutela falsificado que Darro preparó para tomar el control legal de Casia cuando era una niña de 3 años. Orsen no dijo nada. Las serpientes en mi cabeza giraron hacia él, lentas. Y tengo lo que guardé hace 32 años, añadí. Que también puedo dejar de guardar. El silencio duró exactamente lo que tarda una lámpara en parpadear 2 veces. ¿Qué necesitas?, dijo. Un documento de impedimento temporal. Firmado esta noche. Que suspenda la ceremonia hasta que el consejo revise el registro de Darro. Orsen asintió una vez. Fue a su escritorio. Sacó papel, pluma, el sello de cera oficial. Escribió despacio.
con la letra cuidadosa de alguien que sabe que este documento podría ser revisado. Tardó 22 minutos. Lo sé porque conté las veces que la llama de la lámpara oscilaba con su respiración. Me entregó el documento doblado, sellado con 3 capas de cera roja. Necesitas depositarlo en el altar público antes de que Darrow lo haga llegar al consejo, dijo. Si él presenta primero una autorización de ceremonia con los sellos correctos, tu documento pierde validez automática. ¿Cuándo abre el altar público? Al amanecer. Pero Darrow tiene acceso a los sellos del consejo desde las primeras horas, su socio es registrador auxiliar desde hace 9 años. Me puse de pie. ¿Quién es el socio? Orsen vaciló. Sus dedos se apretaron sobre el borde del escritorio, nudillos blancos, el gesto involuntario de alguien que acaba de entender que sabe más de lo que le conviene saber. Kaelo, dijo en voz baja. Kaelo, el registrador auxiliar del ala este. Salí de la casa de Orsen con el documento bajo el manto y el frío golpeándome en la cara. Caminé rápido. Las serpientes se habían vuelto a agitar, esa vibración específica que no es miedo, sino reconocimiento. Como cuando el cuerpo sabe algo antes de que la mente lo formule. Kaelo. Yo conocía ese nombre. Kaelo había sido ayudante de archivo hace 9 años. Joven, discreto, con la mirada de alguien que almacena información con el mismo cuidado con que otros almacenan oro. 9 años como registrador auxiliar. El mismo año en que Darrow había intentado, y fallado, en el caso de Cien, la dueña de la casa de huéspedes. No era coincidencia. Era estructura. Darrow no operaba solo. Nunca había operado solo. Tenía a alguien dentro del sistema. Alguien que movía papeles, que alteraba registros, que hacía que las denuncias desaparecieran o se archivaran en lugares donde nadie las buscaba. Y yo había pasado 22 años combatiendo a Darrow sin saber que había una segunda mano. Eso significaba que el registro que había consultado esa noche, el que tenía 11 entradas, podría no ser el registro completo. Podría ser el registro que Kaelo había dejado visible a propósito. El registro real podría tener 20 entradas. 30. Podría tener nombres de mujeres que yo nunca había sabido que necesitaban ayuda. Me detuve en medio de la calle. El frío. El silencio. Una mujer sola en una ciudad dormida, con un documento bajo el manto y la comprensión repentina de que la batalla que creía estar peleando desde hacía 2 décadas era más pequeña que la guerra real. Respiré. Después seguí caminando. No era el momento para el peso de lo que acababa de entender. Era el momento para hacer lo que podía hacerse antes del amanecer. Depositar el documento. Llegar al altar público antes de que Kaelo llegara con los sellos de Darrow. Tenía aproximadamente 4 horas. Fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí. 3 personas. Pasos pesados, distribuidos, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno directo detrás. La formación de quienes han practicado rodear a alguien en un espacio estrecho. No corrí. Me detuve. Me di vuelta. Eran 2 hombres y una mujer. Los 2 hombres llevaban capas oscuras y expresiones de quienes hacen esto con regularidad y sin entusiasmo particular. La mujer llevaba una lámpara pequeña y un documento doblado que reconocí, y el sello de cera negra del Consejo Comercial. De parte del comerciante Darrow, dijo la mujer. Sin rodeos. Sin amenaza explícita en el tono, el tipo de voz que no necesita amenazar porque el mensaje ya está en la hora y en el número de personas. Le solicita que devuelva el documento que obtuvo del magistrado Orsen esta noche. Las serpientes en mi cabeza se extendieron. Visibles. Las escamas captando la luz de la lámpara. Los 2 hombres retrocedieron medio paso. La mujer no se movió. Le di crédito por eso. Díganle a Darrow, dije con calma, que el documento ya no está en mi poder. Era mentira. Pero era el tipo de mentira que compra tiempo. La mujer me miró durante 3 segundos exactos. Luego asintió, giró, y los 3 se alejaron por el callejón sin decir nada más. Esperé hasta que sus pasos desaparecieron. Después cambié de ruta. Darrow sabía que yo tenía el documento. Lo que no sabía era que yo sabía que él sabía. Esa diferencia, pequeña, técnica, era lo único que me quedaba como ventaja. Tenía que llegar al altar antes del amanecer. Y tenía que hacerlo por un camino que Kaelo no hubiera anticipado.
Cambié de ruta 3 veces antes de llegar al barrio del puerto. No iba al altar todavía. Iba a buscar a Cassia. Había algo que no cerraba. Algo que había estado girando en el fondo de mi mente desde que Cassia se fue del templo esa mañana, ese sorriso, esa calma, esa frase dicha 2 veces como si la primera no hubiera bastado. Lo sé. Cassia sabía algo. Y si sabía algo, necesitaba saber que, antes de depositar el documento, antes de actuar, antes de mover ninguna pieza más en un tablero que claramente tenía más jugadores de los que yo había visto. Cassia vivía en casa de su tía, a 2 calles del muelle. Una casa pequeña de paredes encaladas, con una higuera en el patio que perdía las hojas en invierno y las recuperaba antes que cualquier otro árbol del barrio. Llegué cuando la ciudad todavía dormía. Golpeé 3 veces. Suave. La puerta abrió antes de que terminara el tercer golpe. Cassia estaba despierta. Vestida. Con una lámpara en la mano y la expresión de alguien que estaba esperando, no a mí específicamente, sino a lo que fuera que llegara esa noche. Me miró. Entra, dijo. La misma frase con que Orsen me había recibido, pero sin el miedo detrás. Entré. La casa olía a higos secos y a aceite de oliva y a la lana húmeda de ropa que se había secado adentro por el frío. En la mesa había un cuenco de agua, un pedazo de pan sin terminar, y un rollo de pergamino cerrado con un cordón de cuero negro. Me senté frente a ella. ¿Qué sabes de Darrow?, dije. Cassia dejó la lámpara sobre la mesa. No respondió de inmediato. Miró el rollo de pergamino. Lo suficiente, dijo. Necesito más que eso. Ella asintió despacio. Como quien acepta que el momento ha llegado. Mi madre, dijo. Darrow la conoció cuando yo tenía 1 año. Ella tenía una pequeña propiedad, no grande, solo una casa con un huerto detrás. Nada valioso. Pero estaba en el camino que Darrow necesitaba para ampliar su almacén de telas hacia el puerto. Las serpientes en mi cabeza giraron hacia el rollo de pergamino. Ella no quería vender, continuó Cassia. Entonces él buscó otra manera. Primero intentó un contrato de sociedad que ella nunca firmó. Cuando eso falló, gracias a ti, según entiendo, cambió de estrategia. Me detuve. ¿Cómo sabes que fui yo? Cassia sonrió. La misma sonrisa de esta mañana. Pequeña. Sin sorpresa. Porque ella me lo contó antes de desaparecer. Me lo contó todo. Tenía 3 años, pero los niños retienen más de lo que los adultos suponen. 3 años. Lo que un niño retiene a los 3 años no son palabras, son imágenes. Olores. El tono de una voz. El peso de una mano. ¿Qué pasó después?, dije. Después del contrato fallido, Darrow preparó el de tutela. El que tú también encontraste, supongo, porque si no lo hubieras encontrado no estarías aquí a esta hora. Hizo una pausa. Mi madre presentó la denuncia. Y 2 días después entendió que la denuncia la ponía en peligro, porque Kaelo, el registrador, era de Darrow. Que la denuncia no iba a ningún lado. Que al contrario, la marcaba. Kaelo. Ella también sabía de Kaelo. Se fue, dije. No era pregunta. Se fue, confirmó Cassia. Pero antes me dejó 2 cosas. El añel. Y un rollo. Señaló el pergamino sobre la mesa. ¿Qué hay en el rollo? Cassia lo desató. Lo abrió con cuidado, el gesto de alguien que ha abierto y cerrado eso muchas veces, que conoce cada arruga del pergamino como se conoce una cicatriz. Lo giró hacia mí. Era una lista. Nombres de mujeres. Fechas. Montos. Propiedades. 16 nombres. 16 mujeres que Darrow había despojado, en 16 años, antes de que Lene desapareciera. No 11 entradas. 16. Y debajo de la lista, en letra diferente, más pequeña, más apretada, 5 nombres más. Con fechas posteriores a la desaparición de Lene. Mujeres que habían sido despojadas después. 21 nombres en total. Yo había encontrado 11 registros en el archivo. Kaelo había borrado 10. Las serpientes se enroscaron. ¿Por qué no presentaste esto antes?, dije. Cassia dobló el rollo con calma. Porque sola no sirve de nada.
Una lista sin testigo es papel. Y el único testigo que podría darle peso es alguien que el consejo no pueda ignorar. Me miró. Tú llevas 30 años depositando documentos en ese altar. Tu nombre en ese rollo lo convierte en evidencia. Entendí. No había venido a pedirme una bendición. Había venido a reclutarme. El casamiento no era el objetivo. El casamiento era el anzuelo, la única manera de hacer que yo me moviera, que yo fuera al archivo, que yo encontrara lo que ella necesitaba que yo encontrara. Me puse de pie. Las serpientes vibraron, esa vibración que no es ira sino algo más frío. Reconocimiento. Usaste el casamiento para que yo actuara, dije. Sí. ¿Y si yo no hubiera ido al archivo? Habría sido, dijo. Con una certeza tranquila que me irritó exactamente porque tenía razón. Llevas 22 años yendo al archivo cada vez que escuchas ese nombre. Era predecible. Me quedé quieta frente a ella. Había algo más. Algo que no había dicho todavía. Lo podía ver en la manera en que sus manos sostenían el rollo, no con fuerza, sino con cuidado. El cuidado de algo que todavía puede romperse. Cassia. ¿Dónde está tu madre? El silencio duró 4 segundos completos. No lo sé, dijo. Y por primera vez esa noche, su voz cambió. Solo un poco. Solo lo suficiente para que las serpientes se aquietaran, atentas. Desapareció hace 16 años. Pero hace 2 meses recibí un mensaje. Sin firma. Con la letra de ella. ¿Qué decía? Cassia levantó la vista. Decía, no pares. Ya casi. Salí de la casa de Cassia con el rollo de pergamino bajo el manto, junto al documento de impedimento de Orsen. Caminé 3 pasos. Me detuve. Frente al callejón que llevaba hacia la plaza, bloqueando el paso, había un hombre solo. Alto. Capa oscura. Una lámpara en la mano que sostenía a la altura del pecho, no para alumbrarse, sino para que yo pudiera verle la cara. Darro. En persona. Sin intermediarios. 40 minutos antes del amanecer, en un callejón que olía a madera podrida y a agua estancada, Darro me miraba con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando este encuentro específico. Sabía que ibas a venir aquí, dijo. Voz baja, sin apuro. Cassia es predecible. Y tú eres predecible con ella. Las serpientes en mi cabeza se extendieron. Todas. Visibles. Darro no retrocedió. No necesito el documento, continuó. Ya está manejado. Kaelo presentó la autorización de ceremonia hace 1 hora. Tus papeles no tienen validez. El frío. El silencio. Pero estoy aquí porque quiero que entiendas algo antes de que intentes cualquier cosa más. Bajó un poco la lámpara. Llevo 22 años en esta ciudad. He perdido 3 casos contigo. 3. Y cada vez aprendí exactamente qué había hecho mal. Me miró. Esta vez no hice nada mal. No retrocedí. Darro estaba a 4 metros. La lámpara entre nosotros proyectaba su sombra larga hacia atrás, hacia el muro húmedo del callejón. La mía se extendía hacia él, más ancha, más irregular, con las siluetas de las serpientes moviéndose en los bordes. Llevo 22 años en esta ciudad, había dicho. Esta vez no hice nada mal. Di un paso hacia él. Las serpientes en mi cabeza se desplegaron. Todas hacia adelante. Las escamas captando la luz de la lámpara, verde oscuro, casi negro, el color del agua profunda donde no llega la luz. Darro sostuvo la mirada. 3 segundos. 4. Al quinto, dio un paso atrás. Solo 1. Pero lo dio. El rollo que llevas bajo el manto, dijo, con la voz levemente más tensa, no tiene valor legal. Ya te lo dije. Kaelo presentó la autorización hace 1 hora. La ceremonia procede. El rollo que llevo, dije, tiene 21 nombres. Silencio. Las serpientes no se movieron. Darro tampoco. 21 mujeres, continué. Nombres, fechas, montos, propiedades. Compilado por Lene antes de desaparecer. Con mi testimonio como testigo de su existencia, ese rollo no es papel, es evidencia ante cualquier tribunal que quiera escuchar.
Los tribunales, dijo Darro con calma, escuchan lo que les conviene escuchar. Algunos sí. Me acerqué otro paso. Pero hay uno que no puede ignorar a 21 familias. 21 familias que todavía tienen miembros vivos. 21 historias que pueden contarse en voz alta, en la plaza pública, donde cualquiera puede oírlas. Algo cambió en su cara. No miedo, algo más calculado. La expresión de un hombre que recalibra. Si haces eso, dijo, el casamiento ya habrá ocurrido. Cassia ya será mi esposa. Legalmente. Sí, dije. Y cualquier acción legal posterior tardará meses. Años. Sí. Entonces no me estás deteniendo. Me estás amenazando. Te estoy diciendo lo que existe, dije. Tú decides qué haces con esa información. Darro bajó la lámpara. La puso en el suelo, entre nosotros, con un gesto que era casi teatral, como quien libera las manos antes de algo. Dio 2 pasos hacia mí. Las serpientes se lanzaron. No hacia él, hacia sus manos. Una por cada mano. Rápidas, con el peso de cosas vivas que se mueven cuando deciden moverse y no antes. Los dientes rozando, no mordiendo, pero rozando, los nudillos de Darro con una presión que no deja marca pero que se siente. Darro se detuvo. Sus manos estaban completamente inmóviles. El rollo, dije con calma, se deposita en el altar esta mañana. Con mi nombre. Con el nombre de Lene. Con las 21 familias. Darro respiraba. Podía ver el vapor de su aliento en el frío, rápido, irregular, el ritmo de alguien que está calculando y no está llegando a los números que quiere. Si depositas ese rollo, dijo por fin, con voz baja y precisa, yo presento esta noche una denuncia formal por interferencia en rito sagrado. Tengo a 6 testigos que pueden certificar que obtuviste el documento de Orsen mediante coacción. Orsen mismo lo confirmará, porque si no lo confirma, yo libero lo que sé sobre él. Las serpientes se retiraron lentamente. Entendí. Orsen. Darro sabía lo que yo sabía sobre Orsen. Por supuesto que lo sabía. Darro llevaba 22 años en esta ciudad, construyendo deudas donde otros construían confianza. Naturalmente sabía lo que había en el archivo de cada hombre con poder. La deuda que yo había cobrado esa noche era una deuda que Darro también podía cobrar. Solo que Darro la cobraría de otra manera. Si Orsen declaraba que yo lo había coaccionado, el documento de impedimento quedaba invalidado retroactivamente. Y yo enfrentaba una denuncia por interferencia en rito sagrado, lo que en esta ciudad significaba expulsión del territorio por decreto del Consejo. Permanente. Me quedaría sin el templo. Sin el altar. Sin la posibilidad de actuar en esta ciudad nunca más. Tienes hasta el amanecer para decidir, dijo Darro. Recogió su lámpara del suelo. Deposita el rollo y pierde todo lo que tienes aquí. O guárdalo y el casamiento procede sin consecuencias para ninguno de los dos. Se dio vuelta. Caminó hacia el otro extremo del callejón. No corrí detrás de él. No porque no quisiera, sino porque mis pies no se movieron. Por primera vez en mucho tiempo, mis pies simplemente no se movieron. Me quedé inmóvil en el callejón, con la lámpara de Darro ya doblando la esquina, con el frío metiéndose por las mangas del manto, con el rollo de pergamino y el documento de Orsen apretados contra mi costado. Pensé en Orsen. En su cara pálida cuando abrió la puerta. En los nudillos blancos sobre el escritorio. Darro ya sabía, cuando Orsen firmó, que Orsen había firmado. Ya había activado la respuesta. El documento de Orsen no era una ventaja, era el activador de la trampa. Todo lo que yo había hecho esa noche, el archivo, la visita a Orsen, el documento de impedimento, había sido parte del plan de Darro. Él me había dejado encontrar los 11 registros. Los 11 que Kaelo había dejado visibles a propósito. Me había dejado llegar a Orsen. Me había dejado obtener el documento. Para que yo lo depositara. Para tener la excusa de presentar la denuncia de interferencia. Para expulsarme de la ciudad con causa legal, de manera permanente, sin que nadie pudiera objetar. No estaba combatiendo a Darro. Nunca había estado combatiendo a Darro. Darro me había estado conduciendo. Las serpientes en mi cabeza se enroscaron hacia adentro, apretadas, frías, el movimiento de cuando algo ya no puede ser detenido y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Me senté en el suelo del callejón.
piedra húmeda. Frío. El olor a agua estancada y a madera vieja. Tenía el rollo del N. Tenía el documento de Orsen. Y tenía exactamente una opción que Darrow no había anticipado, porque era la única que no aparecía en ningún registro, en ningún archivo, en ningún cálculo racional. Me puse de pie. Fui a buscar a Cassia. Llegué a la casa en 3 minutos. Golpeé una vez. Cassia abrió. Me miró. Vio algo en mi cara. ¿Qué pasó? Fue una trampa, dije. Todo fue una trampa. El archivo, Orsen, el documento, Darrow lo diseñó para que yo llegara hasta aquí y depositara el rollo, para poder denunciarme y expulsarme. Cassia no se sorprendió. No se sorprendió. Lo sé, dijo. Las serpientes se detuvieron. ¿Qué? Lo sabía desde antes. Que había una trampa. Me miró con esa calma que empezaba a parecerme la cosa más aterradora que había visto en 19 años de cara. Por eso necesitaba que fueras tú quien depositara el rollo. No yo. Cassia, si lo depositas tú, te expulsan. Pierdes el templo. Sus ojos, miel oscura, completamente quietos. Si lo deposito yo, no pueden expulsarme. Soy la novia. Soy la hija del N. Soy la persona con más derecho legal a ese rollo en toda esta ciudad. Me quedé inmóvil. Pero si lo depositas tú esta mañana, antes de la ceremonia, yo pierdo el tiempo. Y si no lo deposita nadie, Darrow gana. Tomó el rollo de mis manos. Así que voy a depositarlo yo. Ahora. Antes del amanecer. Si lo depositas antes de la ceremonia, Darrow puede presentar la misma denuncia contra ti, y no puede, dijo Cassia. Porque yo soy menor de 21 años y el contrato de tutela falsificado que él preparó, el que mi madre denunció, todavía está activo en el registro. Técnicamente, según ese contrato que él mismo falsificó, yo soy su tutelada. Y una tutelada no puede ser denunciada por defender los intereses de su propia tutela. Silencio. Lo había pensado. Lo había pensado todo, mucho antes que yo. Usó su propia trampa de hace 16 años contra él, dije. Mi madre la diseñó así, dijo Cassia en voz baja. Antes de desaparecer. Me lo explicó en el rollo. Todo lo que tenía que pasar, en qué orden, para que el contrato falsificado se volviera en su contra. Salió de la casa con el rollo en la mano. La aurora empezaba a tocar los bordes del cielo, ese gris frío que precede a la luz por exactamente 22 minutos en esta ciudad, en esta estación. 22 minutos. Cassia caminó hacia la plaza. Yo la seguí. Caminamos las dos en silencio. Casi adelante, el rollo apretado bajo el brazo, los pasos seguros sobre los adoquines húmedos. Yo detrás, las serpientes quietas, el cielo volviéndose de negro a gris sobre los tejados. La plaza estaba vacía todavía. El altar público era una piedra larga y plana en el centro, rodeada de columnas bajas de mármol que olían a lluvia vieja y a la cera de las ofrendas que nadie había retirado del día anterior. 3 lámparas de aceite todavía encendidas en los extremos, parpadeando contra el viento que empezaba a levantarse con la mañana. Cassia se acercó al altar. Extendió el rollo sobre la piedra. Sacó de su bolsillo un sello de lacre, pequeño, de cobre oscuro, el mismo metal que el añel, y lo presionó sobre la esquina del pergamino con un golpe seco y preciso. El sello del N. Guardado 16 años para este momento exacto. Lo había planeado todo. Hasta el sello. Me detuve a 3 metros del altar, mirando. Las serpientes en mi cabeza se habían quedado completamente quietas, ese silencio que no es calma sino suspensión. El silencio que precede a algo que no puede deshacerse. Cassia levantó la vista hacia mí. Ya está, dijo. 2 palabras. La misma calma de toda la noche. Y entonces escuché los pasos. Rápidos. Múltiples. Desde el extremo norte de la plaza, el extremo que daba al barrio donde vivían los funcionarios del consejo. Kaelo. No era Darrow esta vez. Era Kaelo, con 3 hombres del consejo detrás, y un documento en la mano que reconocí desde lejos, el formato específico de una denuncia de procedimiento irregular. Llegaron al altar en 40 segundos. Kaelo se plantó frente a Cassia. Era un hombre de unos 45 años, pelo gris,
Cara de quien ha pasado 2 décadas leyendo documentos en espacios sin ventana. Manos cuidadas. Uñas cortas y limpias. Miró el rollo sobre el altar. Miró a Cassia. Este depósito, dijo con voz de procedimiento, sin emoción, está siendo impugnado por defecto de representación. La depositante es menor de 21 años y no presenta tutela legal autorizada. Presento el contrato de tutela de Darrow, dijo Cassia sin moverse. Registrado hace 16 años. Sello original. Firma de Darrow. Bajo ese contrato, actúo en representación de los intereses de mi tutela. Kaelo parpadeó. Una sola vez. Rápido. Fue suficiente para ver que no lo había anticipado. Ese contrato, dijo, con la voz apenas una fracción más tensa, está impugnado por denuncia original de la madre. La denuncia fue suspendida por ausencia de la denunciante, dijo Cassia. No anulada. Suspendida. Lo que significa que el contrato sigue activo en el registro. Puedes verificarlo. Silencio. Los 3 hombres detrás de Kaelo se miraron entre sí. Kaelo miró el rollo. Miró a Cassia. Miró el sello del N sobre la esquina del pergamino. Voy a necesitar verificación del registro, dijo por fin. Tienes hasta el mediodía, dijo Cassia. La ceremonia está fijada para el mediodía. Si para esa hora no presentas una impugnación válida con el contrato anulado, el depósito es firme. Kaelo se fue. Los 3 hombres del consejo lo siguieron, sin decir nada. Cassia se quedó de pie frente al altar, con las manos cruzadas sobre el vientre, los nudillos blancos, el mismo gesto de esta mañana en el umbral del templo, la misma postura de alguien que lleva algo pesado desde hace mucho tiempo. Me acerqué. ¿Funciona?, dije. ¿El contrato falsificado realmente la protege? Hasta el mediodía. Por primera vez esa noche, oí algo que no era calma en su voz. Algo más delgado. Si Kaelo llega al registro antes de 2 horas y encuentra la manera de presentar la anulación retroactiva, el depósito cae. Y yo quedo expuesta. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo. Sus ojos miraron hacia el extremo de la plaza donde Kaelo había desaparecido. Tiene los recursos. Tiene los contactos. Tiene 9 años de práctica alterando registros. Respiré. ¿Y si el depósito cae? Cassia no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la voz era completamente plana. Sin inflexión. La voz de alguien que ya calculó esto y llegó a un número que no le gusta. Si el depósito cae, el rollo desaparece en el sistema. Darrow tiene a sus hombres en el archivo. En 2 horas puede hacer que nunca haya existido. Hizo una pausa. Las 21 mujeres desaparecen. Mi madre desaparece. Todo lo que ella construyó durante 16 años para que esto llegara a este momento. Desaparece. Las serpientes en mi cabeza se enroscaron hacia adentro. Pensé en Lene. 34 años en el momento de la denuncia, si seguía viva, tenía 50. Una mujer que había pasado 16 años preparando un plan para una hija de 3 años. Que había confiado en que esa hija lo ejecutaría exactamente. Que había enviado un mensaje hace 2 meses, no pares. Ya casi, como quien da la señal desde lejos de que el momento está llegando. Lene estaba viva. Y estaba esperando. Fui al archivo. Sé que parece simple, dicho así. Fui al archivo. Como si los 40 minutos de camino a pie, la puerta que abrió el mismo guardia de la noche anterior con una mirada que era la mitad cansancio y la mitad resignación, el olor a pergamino frío y a lámpara casi agotada, como si todo eso fuera simple. No lo era. Fui al archivo porque era lo único que podía hacer. No podía impedir que Kaelo intentara la anulación. No podía proteger el depósito de Cassia desde afuera. Pero podía ir a la sección de registros de contratos y buscar la entrada original del contrato de tutela de Darrow, la entrada que Kaelo necesitaba modificar para presentar la anulación retroactiva. Si yo estaba físicamente presente en el archivo, Kaelo no podía alterar el registro sin testigo. Llegué antes que él. Apenas. Kaelo entró 7 minutos después de mí, con uno de los hombres del consejo y un documento de autorización de acceso urgente. Me vio junto al estante donde estaba el registro. Se detuvo. Nos miramos durante un tiempo que no tiene medida razonable. Kaelo era un hombre que había pasado 2 décadas siendo la segunda mano de otro hombre.
que había aprendido a moverse sin ser visto, a actuar sin ser nombrado, a existir en los márgenes de cada acción como una nota al pie que nadie lee. Yo era una mujer que había vivido más siglos de los que él podía calcular y que en este momento estaba de pie entre él y el registro que necesitaba alterar. «¿No vas a dejarme trabajar?», dijo. No era pregunta. «No», dije. «Entonces voy a presentar la denuncia de interferencia ahora. Con tu nombre. Preséntala». Vaciló. «Si presento la denuncia», dijo, más despacio, «el Consejo te expulsa del territorio. Permanente». «Ya lo sé». «¿Y aún así no te mueves?». Las serpientes en mi cabeza se extendieron hacia él. Silenciosas. Sin amenaza explícita, solo presentes, visibles, el peso de cosas vivas que han visto más tiempo del que él puede imaginar. «No me muevo», dije. Kaelo me miró durante 4 segundos. Luego guardó el documento de autorización. Se fue. El hombre del consejo lo siguió, sin decir una sola palabra. Me quedé sola en el archivo, con el registro de contratos frente a mí, con las lámparas de aceite proyectando sombras largas entre los estantes. Afuera, la aurora se había convertido en mañana. Y entonces llegó el guardia del archivo. No el de la noche anterior, uno diferente, más joven, con el sello del consejo en la capa y un documento en la mano que reconocí antes de que terminara de sacarlo del bolsillo. Orden de expulsión territorial. Mi nombre. Firmada por 3 miembros del consejo. Fechada esta mañana. Presentada por Darro, no por Kaelo. Por Darro directamente, con sus 6 testigos, en cuanto Kaelo le comunicó que yo estaba en el archivo. Darro no había necesitado que yo depositara el rollo. Le había bastado con que yo interfiriera una vez más. «Tiene hasta el mediodía para retirarse del territorio», dijo el guardia, con la voz de quien está repitiendo algo que le escribieron. Si para el mediodía no ha salido de los límites de la ciudad, el consejo procede con la confiscación del templo. Lo miré. Detrás de él, por la ventana del archivo, podía ver el cielo de la mañana, azul claro, frío, con nubes que se movían rápido desde el oeste. El templo. 23 años en esa piedra. 22 años de documentos depositados, de mujeres recibidas al amanecer con marcas en los brazos y contratos que no habían firmado. El umbral donde Lene había dejado el añel. La pared norte donde había tallado lo que no podía olvidarse. Entendido, dije. Salí del archivo. Caminé hacia la plaza. El rollo de Lene seguía sobre el altar, el sello de cera de cobre todavía intacto sobre la esquina del pergamino. Cassia estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, mirando el documento de Kaelo que alguien había depositado junto al rollo, la impugnación, llegada tarde, insuficiente, sin el registro anulado que necesitaba para tener validez. Kaelo no había llegado a tiempo. El depósito era firme. Las 21 mujeres existían. El rollo existía. La historia de Lene existía. Y yo tenía hasta el mediodía para salir de la ciudad que había habitado durante 23 años. Cassia me miró cuando llegué. No dije nada. Ella tampoco. Pero extendió la mano y abrió la palma, y en el centro de su mano estaba el añel de cobre. El añel que yo había llevado toda la noche. Que había puesto sobre la piedra del altar al salir del archivo, sin saber por qué. Cassia lo había recogido. «¿Dónde está tu madre?», dije. Cassia cerró los dedos sobre el añel. «Esperando», dijo. «Como siempre». Volví al templo a tallar lo que no podía olvidarse. Era lo que quedaba. Era lo único que Darro no podía confiscar, no el edificio, no la piedra, no las lámparas ni el umbral. Pero lo que estaba tallado en la pared norte. Eso era mío antes de que el templo fuera templo. Eso existía antes de que esta ciudad tuviera nombre. Entré por última vez. El templo olía igual que siempre, piedra húmeda, aceite quemado, el polvo específico de un lugar donde el tiempo no avanza en línea recta. Mis pies conocían cada irregularidad del suelo. Cada grieta, cada piedra que sobresalía 1 centímetro más que las otras. Fui directo a la pared norte. Saqué el estilete que llevo siempre bajo el manto, hierro delgado, mango de madera oscura pulida por décadas de uso, y busqué el espacio limpio junto al nombre de Lene. Tallé despacio. Cassia. Hija de Lene. 16 años esperando. Lo hizo sola. Después, debajo, Darro. Comerciante.
Destruyó a 21 mujeres en 22 años. Sus nombres están en el altar público. No pueden borrarse. Después, en el espacio más pequeño que quedaba, el añel de cobre volvió a ella. Como correspondía. Guardé el estilete. Me quedé de pie frente a la pared durante un tiempo que no medí. Las serpientes en mi cabeza se habían calmado completamente, ese tipo de quietud que no es resignación sino algo más parecido al reconocimiento. Como cuando el cuerpo sabe que una cosa ha terminado y otra cosa, todavía sin nombre, está por comenzar. Pensé en lo que Cassia había dicho. Lo sé. 2 palabras. Esta mañana en el umbral del templo, cuando le advertí que lo perdería todo. Y otra vez en su casa, cuando le revelé que todo había sido una trampa. Lo sé. No lo había dicho como desafío. No lo había dicho como valentía. Lo había dicho como quien describe el clima. Como un hecho que existe independientemente de si lo nombramos o no. Cassia había sabido el precio de su plan desde antes de ejecutarlo. Había aceptado pagarlo. Y lo había pagado, no en el momento del depósito, no en el enfrentamiento con Kaelo, sino 16 años atrás, cuando tenía 3 años y su madre le puso el añel en la mano y desapareció. El precio de Cassia era haber crecido sola, con un plan en las manos, esperando el momento en que pudiera ejecutarlo. Salí del templo sin mirar atrás. No porque no quisiera mirarlo, sino porque si lo miraba, sabía que iba a tallarlo en la memoria con demasiado detalle, el color de la piedra al mediodía, el ángulo de la luz en el umbral, el sonido específico del viento entre las columnas, y algunas cosas es mejor recordarlas en movimiento, no detenidas. Caminé hacia el límite de la ciudad. La plaza ya estaba empezando a llenarse, los puestos de mercado abriendo, los primeros compradores llegando, el ruido gradual de una ciudad que se despierta sin saber lo que había ocurrido en sus calles durante la noche. Nadie me miró. O más bien, me miraron de la manera en que se mira a alguien que siempre ha estado ahí, sin curiosidad, sin registro verdadero, con la mirada que reservamos para las cosas que damos por permanentes. En el altar de la plaza, el rollo de Lene seguía sobre la piedra. Me detuve a mirarlo desde lejos. 21 nombres. 16 años. Un sello de cobre del mismo metal que el añel. El plan de Lene había funcionado. Y yo había perdido el templo ayudando a que funcionara, aunque en ningún momento había sido eso lo que me habían pedido. Lo que Cassia me había pedido era que encontrara los registros. Que fuera a Orsen. Que activara la trampa de Darrow de manera que ella pudiera usar el contrato falsificado como escudo. Lo que yo había hecho, además de eso, era ir al archivo y plantarme frente a Kaelo. Nadie me lo había pedido. Lo había hecho porque era lo que podía hacerse. Y eso era exactamente lo que Cassia había contado que haría. Llevas 30 años depositando documentos en ese altar. Eres predecible. No lo había dicho como insulto. Lo había dicho como certeza. Seguí caminando. El límite de la ciudad era una línea marcada en el suelo con piedra blanca, una costumbre antigua, anterior a los muros, anterior a los magistrados, anterior a casi todo lo que esta ciudad consideraba su historia. Una línea que significaba, hasta aquí. Me detuve en el borde. Las serpientes en mi cabeza giraron hacia la ciudad, despacio, como despidiéndose de algo. Fue entonces cuando vi a la mujer. Estaba al otro lado de la línea. De pie, con una capa de lana gris que el viento movía, mirando la ciudad con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo mirando desde afuera. 50 años, aproximadamente. Pelo oscuro veteado de gris. Alta. Con los hombros de alguien que ha cargado cosas pesadas durante mucho tiempo y ya no puede ponerse completamente recta. La miré. Ella me miró. Las serpientes se aquietaron. No la conocía. O más bien, conocía su cara de la manera en que se conoce una cara que se ha visto en otra cara. Los mismos pómulos altos. Los mismos ojos color miel oscura, con esa quietud específica que no era calma sino profundidad. Lene. Tenía 50 años y había pasado 16 viviendo del otro lado del límite de esta ciudad, esperando que su hija de 3 años ejecutara el plan que le había dejado. Abrió la boca. Funcionó, dijo. Las serpientes en mi cabeza se extendieron hacia ella, no en amenaza, sino en reconocimiento. El movimiento involuntario de cosas que reconocen algo más viejo que ellas mismas. Funcionó, dije. Lene cerró los ojos.
Los mantuvo cerrados durante exactamente 4 segundos. Cuando los abrió, no había lágrimas. Solo esa expresión que había visto antes, en Cassia, esta mañana, en el umbral del templo. La expresión de alguien que conoce el precio y ya lo pagó. El templo, dijo. Confiscado al mediodía. Asintió. Como quien confirma algo que ya sabía pero necesitaba escuchar. Lo siento, dijo. No lo sientas, dije. Era lo que podía hacerse. Lene me miró un momento más. Eso es exactamente lo que Cassia dijo que dirías. Crucé la línea. Y entonces, detrás de mí, escuché pasos. Me di vuelta. Había una mujer joven al borde de la línea blanca, no Cassia, no alguien que yo reconociera. 20 años, quizás 21. Pelo cobrizo cortado muy corto, ojos que miraban con la intensidad específica de quien ha estado buscando algo durante mucho tiempo y acaba de encontrarlo. Llevaba en la mano un pergamino doblado. No un pergamino cualquiera. El pergamino tenía el sello de cera negra del Consejo Comercial, el mismo sello que Darrow usaba para sus documentos. Pero el cordón que lo ataba era de color azul pálido, el color que usaba la red de mujeres que denunciaban ante el Consejo de Comercio en las ciudades del norte. Me miró directamente. «Eres la que lleva serpientes», dijo. Las serpientes en mi cabeza giraron hacia ella. «Sí», dije. «Tengo un nombre para ti», dijo. Un nombre que no estaba en el rollo de Lene. Una mujer que Darrow despojó antes de llegar a esta ciudad. Hace 30 años. Antes de ser Darrow. Las serpientes se detuvieron. 30 años. Antes de ser Darrow. ¿Cómo se llamaba?, dije. La mujer abrió el pergamino. Leyó el nombre en voz alta. Y las serpientes en mi cabeza reconocieron ese nombre antes de que mi mente terminara de procesarlo, con el movimiento de cosas que han estado esperando escuchar algo durante mucho, mucho tiempo. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.